El temor ante la sombra del espectro, presentado por Un Café con la Biblia. Gracias por estar con nosotros en este tema tan interesante y que tiene que ver con las diferentes colectividades a través de la historia. El temor cautiva y paraliza a las personas, a las familias, y ha traído el decrecimiento de las capacidades en cada uno de los individuos. Quédese con nosotros. Si tú tienes temor, eres supersticioso, le temes a la muerte, le temes al yo, le temes al futuro, le temes al qué dirán. ¿A qué le temes? ¿Cómo debemos de temer? ¿Qué dice la Biblia sobre el temor? ¿Es falta de fe o es natural el temor en las personas? Enseguida explicaremos y hablaremos sobre este tema. En esta ocasión, nuestra reflexión está basada en Mateo capítulo 14, del 22 al 33, y leo para ustedes. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro en la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: «En verdad eres el Hijo de Dios». Leído el texto, vamos a profundizar un poco más en el significado de algunas palabras para que nos quede bastante claro qué es lo que Jesús estaba pasando en ese momento, dónde estaba y por qué se encontraba en ese lugar. Dice que enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él. Él no se fue con los discípulos, él quería estar solo, en otras palabras. Mientras él despedía a la multitud, también le dijo a la multitud: «Váyase». Ya les había hablado por un buen rato. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar a solas. Y al anochecer estaba allí solo. ¿Por qué estaba solo ahí Jesús? Es la pregunta. Vamos a ver cuál es el contexto de este pasaje. Si leemos este acontecimiento anterior a que Jesús estuviera ahí predicándole a la gente, nos damos cuenta por qué Jesús quería estar solo. Y es que su amigo había sido muerto, aquel que le preparó el camino, su familiar, su primo hermano, había sido asesinado por Herodes.
Y dice de la siguiente forma el texto: y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Esto fue Herodes. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Aquí nos damos cuenta entonces por qué Jesús quería estar en luto, quería estar solo, pensativo, orando al Padre. Quería guardar ese momento, ese recaimiento, donde Él dice que se dispone a ir a orar al monte solo. Pero la gran multitud, al saber quién era Jesús, lo siguieron. Y cuando Él cruza el mar de Galilea, dice que encuentra una gran multitud al otro lado del lago. Pero dice que no lo despreció, porque Jesús no desprecia a nadie. Aunque Él tenía su pesar, Él tenía en su alma el sentimiento de muerte de Juan el Bautista, aquel hombre que había preparado su camino y que estimaba en gran manera había muerto. Pero a pesar de eso dice que Él se niega a sí mismo y tiene compasión de la multitud y sana a los enfermos, les da vida, porque Jesús no se va a negar a hacer un favor a las personas, porque el amor de Él es muy grande para con nosotros. Jesús al final se retira solo a orar, allá en la noche, cansado, y la barca ya se había retirado. Ya estaba, dice el pasaje aquí en el verso 24, pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra. No sabemos a qué distancia, pero un estadio corresponde más o menos a 185 metros. Y dice que estaba a muchos estadios. Entonces era imposible llegar hasta la barca. Lo habían dejado solo. Los discípulos estaban agrupados ahí en la barca, pero esta barca tenía problemas y Jesús no estaba ahí. ¿Cuáles eran los problemas? Que era azotada por las olas. El mar se embraveció. Las olas la movían de un lado a otro. Y es que hay ocasiones donde sentimos que Dios no está ahí y las cosas se están moviendo y nos está azotando la tempestad. Dice aquí, porque el viento era contrario. Y es que hay muchas cosas que se ponen en contra de nosotros, situaciones que nos azotan. Y Jesús parece no estar con nosotros. Dice, porque el viento era contrario, y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero, ¿qué significa la cuarta vigilia? ¿A qué horas eran? ¿En qué momento llegó? Dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Por qué se pusieron a gritar? Porque se juntaron todas las causas, todos los males. Era muy de noche. Era también, el agua estaba agitada, el frío, ellos no podían ver. Y venga un hombre caminar sobre el agua, decían, es un fantasma, un espectro. Ahora bien, ¿qué horas eran cuando ellos vieron a Jesús andando sobre el mar? Para tener un mejor entendimiento de lo que estaba sucediendo ahí en el mar y cuál hora correspondía a la cuarta vigilia, les presento un pequeño gráfico aquí donde vamos a entender las vigilias de la noche.
porque en ese momento, en ese tiempo, en esa época, las horas no contaban exactamente como las contamos nosotros. Y es que el día iniciaba a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, y comenzaba la primera vigilia. La segunda vigilia eran 3 horas más, de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Correspondía la segunda vigilia. Y la tercera vigilia estaba ubicada dentro de la medianoche, lo que conocemos como medianoche nosotros, a las 3 de la mañana. Era la tercera vigilia. Pero la cuarta vigilia eran de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Dice el pasaje que Jesús vino a la cuarta vigilia, posiblemente después de las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, cuando todo es oscuro y frío, cuando no se puede ver nada, no se distingue nada. Ellos posiblemente pensaron que Jesús se había quedado durmiendo al otro lado del mar, pero Jesús venía sobre las aguas y lo confunden por eso con un fantasma. No solamente se turbaron, sino que dice que al pensar que era un fantasma tuvieron miedo y se pusieron a gritar. Este miedo y este gritar encierra un significado especial y vamos a averiguar a qué se refiere. El significado más natural de la palabra se turbaron quiere decir agitarse de un lado a otro. También da a entender mover lo que debe permanecer quieto. No había razón para moverse de un lado a otro. Agitarse demasiado por dentro. Esto quiere decir que ellos corrieron por la barca de un lado a otro en forma de escape. Querían escapar de esa barca al ver aquel fantasma, aquel ser que venía sobre el agua. Era un miedo tremendo, grande. Se agitaban de un lado a otro, dice, y por dentro. Quiere decir que su corazón le salía por el pecho. Se aceleró el corazón, porque era un miedo del cual no podían manejar. No sabían cómo enfrentar este fenómeno que estaban viendo. Y es que muchas veces nos turbamos y encontramos que no sabemos qué hacer. Y existe una agitación interna que no nos deja estar tranquilos. Y en algún momento de pesar también. Aunque el miedo es natural y ayuda a las personas a escapar y a algunos animales a huir, el miedo exagerado no es recomendable. Porque el miedo que sobrepasa el entendimiento es irracional y hace que las personas se vuelvan irracionales también. Por un lado, miedo viene de la palabra griega phobos, que en otros estudios bíblicos lo hemos analizado un poco y de ahí la palabra fobias en nuestro español. Y se refiere a un pánico profundo que te hace huir. Es aquel miedo o pánico más que todo, algo que es muy profundo. No son solamente nervios o ansiedad, sino aquello que te hace huir. Y ellos estaban huyendo ahí en la barca, estaban corriendo. Y ellos querían tirarse posiblemente al agua, porque vieron aquel fantasma y Jesús no estaba ahí en ese momento. Y es que aunque sabemos que Dios está en todo lugar, muchas veces no tenemos la capacidad de entender que Dios está con nosotros. Y mucho menos que en ese momento se refería a que Jesús iba hacia ellos. Y ellos confunden eso, esa señal de Dios, con un fantasma, con un ser espiritual que ellos creían que existía por ahí. Sin embargo, lo confundieron con el poder de Dios. Huir
por un pánico profundo. Es el miedo que aparece aquí. Particularmente aquí la palabra gritar viene de una palabra griega que da a entender lo siguiente, un término onomatopéyico para el grito penetrante de un cuervo, un graznido. Es decir, es un grito penetrante. Y cuando se refiere a onomatopeya quiere decir el sonido como de un animal. Es aquel graznido de un cuervo, algo que sale de lo profundo, agudo, algo que sale de lo racional, se sale de esos límites. Gritar en voz alta con un grito o con un grito urgente. Ellos estaban pidiendo auxilio. No solamente dice que tuvieron miedo y se turbaron, sino que gritaron, pero gritaron con todos sus pulmones, con toda su garganta, usando grito inarticulado que expresa una emoción profunda. Incluso este grito es de un sonido inarticulado, es decir, no tiene articulación de palabras, no es entendible, es una expresión de una emoción muy profunda. Ellos cuando vieron eso tuvieron el miedo más profundo que pudieron haber tenido un ser humano. Y eran los discípulos, los 12 discípulos, 12 hombres que estaban acostumbrados a la tempestad, 12 hombres que eran en su mayoría pescadores, que habían cruzado posiblemente el mar de Galilea por muchas veces y de noche. Sin embargo, en ese momento se juntaron todas, se agruparon todas las circunstancias para que ellos pensaran y tuvieran ese miedo profundo que los hacía gritar de una forma irracional. El verso 27 da esperanza y nos da un alivio de saber que Jesús siempre consuela a los que están en problemas. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús se identifica como el yo soy. Jesús les da ánimo. Y es que Jesús vino a rescatar a la humanidad y a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa que tiene Jesús para con nosotros. Ahora bien, esta palabra, tened ánimo, da a entender envalentonado para mostrar coraje. Se refiere a Dios fortaleciendo al creyente, dándole poder con una actitud interior audaz. Es el resultado del Señor al fusionar su fuerza con su obra de fe. Mostrar este valor inquebrantable y audaz significa vivir la confianza interna que es producida por el Espíritu Santo en el creyente. Solamente Dios nos puede dar ánimo, solamente Él nos puede fortalecer en los problemas, solamente Dios es el que nos puede hacer sobrellevar aquella carga que no soportamos. Dios nos da ánimo a cada uno de nosotros. Por otro lado, la palabra yo soy, ego eimi, en el griego significa algo profundo. Es la personalidad de Dios, es la existencia de Dios mismo. Dice que es una existencia sin límites explícitos, significa eternidad. La fórmula ego eimi se remonta al único nombre de Dios, Yahweh, que significa el que siempre fue, es y será. Esto quiere decir una existencia eterna, desde siempre y para siempre. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes, Éxodo 3:14, cuando se lo dice a Moisés para que vaya al pueblo de Egipto a sacar al pueblo de Israel de ese lugar de esclavitud. El yo soy nos saca de la esclavitud. El yo soy es Jesús también personificado. El yo soy nos da fuerza. El yo soy nos da el aliento de vida y nos dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.
El yo soy es Jesús también. Y ahí estaba presente a la orilla de la barca. Los discípulos al escuchar esa voz inconfundible y al escuchar esa palabra yo soy, lo identifican como Jesús. Ellos se alegran, pero Pedro es más atrevido y dice de la siguiente forma, y respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Quiero hacer un énfasis o un paréntesis aquí. Pedro le dice al Señor que mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién es el que manda aquí? Jesús. No es Pedro diciendo, yo ordeno, yo dispongo, yo decreto ir sobre las aguas y caminaré ahí, porque la fe no se fundamenta en lo que tú digas, en lo que tú decretes o en lo que tú dispongas, sino en lo que Dios mande. Así que Pedro le dice, Señor, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. ¿Cómo caminó Pedro sobre las aguas? Porque él por fe declaró, ordenó, decretó caminar sobre las aguas. En ninguna manera, solamente porque Jesús le dio el mandato y le dice, ven, aquí está la clave de la fe. Cuando Dios habla, tú puedes caminar. Cuando Dios te dice, tú puedes andar sobre el agua. Cuando Dios te lo ordena, tú puedes hacer milagros. Pero si tú lo dices, si tú lo decretas, si tú lo declaras, te vas a hundir en el agua. Y dice, y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Él se dirigía hacia Jesús, él no tomó otra dirección. Pero en ese caminar, dice el verso 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Y otra vez la palabra miedo aquí. El miedo nos paraliza y no nos deja avanzar en la fe, porque él dice que Pedro vio la fuerza del viento, que era grande, que era temible, la olas, la oscuridad, la tiniebla. Y empezando a hundirse gritó, diciendo, Señor, sálvame. Pedro comenzó a hundirse. Aunque caminó, al final dice que comienza a hundirse porque vio las circunstancias y no vio al Señor de señores al otro lado. Pero él clama y él sabe que la esperanza está en él. Dios nos dice que demos el primer paso y en el momento que damos el primer paso podemos ir caminando bien en ese problema, en esa circunstancia, en esa dificultad que tenemos. Pero en un momento podemos comenzar a hundirnos de nuevo, porque tras un problema viene otro. Pero podemos aún gritar, Señor, sálvanos. Y dice que al instante, no se tardó, sino que Jesús al instante, dice que extiende la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema no fue el poder de Jesús. El problema fue el dudar de Pedro. La poca fe de Pedro. ¿Qué significa esta poca fe? ¿Qué es lo que da a entender este pasaje con la poca fe? Podemos entender la poca fe en su sentido más profundo explicado de esta forma. Poca fe describe a alguien aburrido de escuchar la voz del Señor. Sí, aquellas personas que han escuchado la voz de Dios a través de la palabra o en su oración han escuchado la voz de Dios, pero ya están un poco aburridas y desinteresadas de escuchar esa voz en el caminar diario, así como lo hizo Pedro. Escuchó la voz de Dios, pero en un momento se desentiende de esa voz y comienza a ver a su alrededor y entonces se hunde. En contraste, el objetivo de la vida es recibir el don de la fe del Señor en cada escena de la vida, en cada momento que nosotros pasamos de la vida. Debemos de entender que tenemos que pedirle fe y escuchar la voz de Dios para no
comenzar a hundirnos. ¿Por qué dudaste? Esa es la pregunta que le hace Jesús a Pedro. ¿Por qué dudó si él continuaba caminando? Y es la pregunta que nos extiende para usted y para mí hoy. ¿Por qué estamos dudando en lo que Dios nos dice? ¿Y cómo puede Dios decirnos si no ha escuchado su voz? Pues sí, Dios puede hablarte todos los días. Si estudias la palabra de Dios, si la lees constantemente, Él te va a hablar. Camina en ella, pero camina en fe y no te hundirás. Y en algún momento, si has dudado, clama a Él y Él va a extender su mano y te va a rescatar. Dice el verso 32, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, mira la autoridad de Jesús. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Aquí una palabra, le adoraron. Solo a Dios debemos adorar. Solo Él recibe adoración nuestra. Aquí Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Para aquellas personas que le han dicho que Jesús no es Dios, pues cambia de parecer. La palabra de Dios nos está hablando aquí que los discípulos, los 12, le adoraron a Jesús. Debemos de confiar a Jesús nuestras vidas, porque Él es Dios. Cuando Jesús usa la palabra dudar o dudaste, nos da a entender que es la persona que va en dos direcciones, cambiando de posición. Hoy creo, mañana no creo. Hoy camino, mañana no camino. La elección de una doble postura o por lo tanto vacilante es una persona que se mantiene en dos aguas. Es algo incierto, en una encrucijada porque se niega a elegir un camino sobre el otro. Es aquella persona que se encuentra en un callejón con una desviación y no sabe si tomar un camino u otro. Si ese es tu caso, decídete por Jesús, porque Jesús es la respuesta y en la palabra de Dios encontramos las palabras de Jesús. Por otra parte, la palabra adorar, puesto que a Jesús le adoraron los discípulos. Esto quiere decir que besaron el suelo y se postraron delante de Él, porque ellos tenían la costumbre de que si adoraban a Dios o a alguien era que se postraban ante su superior para rendirle culto, listos para caer, para postrarse, adorar en las rodillas. Aquellas personas que se ponen de rodillas delante de alguien le están adorando. Si se están postrando de rodillas delante de algo, también están adorando. No están venerando solamente, sino adorando. Y solo Dios es digno de adoración. Porque si adoramos otra cosa que no es Dios, estamos cayendo en idolatría. Y Dios condena la idolatría. En conclusión, ¿qué debemos de hacer cuando nos ataca el espectro, el fantasma de nuestras mentes, de nuestras inquietudes? Cuando aquellas cosas nos salen y le tememos, cuando no encontramos la respuesta, cuando nos morimos de miedo y nuestro corazón late tan fuerte que se nos quiere salir del pecho y en algún momento corremos para un lado y para otro y viene la ansiedad y nos ataca. ¿Qué debemos de hacer? Simplemente confiar. Yo soy, nos dice Jesús. Él es el poderoso, Él es el grande, Él tiene todo bajo control, Él es el creador, Él tiene todas las circunstancias en sus manos y dice que nos tiene a nosotros en sus manos y ninguno de nosotros nos vamos a perder de sus manos. No podemos hacer más que Dios. No tenemos la capacidad de hacer milagros. No podemos decretar nada contra nada. Debemos de confiar y orar al Señor y decirle, Señor, di tú que yo camine sobre las aguas, donde otros no pueden caminar, donde otros se hunden, que yo pueda caminar.
Y si al caminar comienzas a hundirte, vuelve a clamar a Él y Él te va a extender la mano. Y el temor se va a ir, porque el que está por ahí es el Señor. No es ningún fantasma, no es ningún problema tan grande que Dios no pueda solucionar. Gracias por estar una vez más con un café con la Biblia. Este programa que espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Si quieres comunicarte con nosotros o participar de nuestros estudios bíblicos en vivo, comunícate al correo que te dejamos en el enlace. También puedes visitar este enlace, uncafeconlabiblia.blogspot.com o uncafeconlabibliawebsite.com/visítenos. Bendiciones.